Hola compañeros, bienvenidos a Química de la A a la Z. Bueno compañeros, en este primer capítulo de nuestro curso de Química Orgánica vamos a abordar lo que es los alcanos. Vamos a ver una definición clara acerca de lo que son los alcanos, también dónde están presentes en nuestra naturaleza y fuera de ello la influencia que tienen estos compuestos orgánicos en nuestra vida cotidiana. Además de ello, para poder abordar las reacciones de los alcanos es importante contar con lo que saber nombrarlos, de acuerdo a lo que es la nomenclatura de los compuestos de alcanos por la regla de la IUPAC. Vamos a ver algunos ejemplos para luego ir abordando algunos más complejos hasta llegar a algunos de las sustituciones especiales. Listo, entonces vamos a ver cómo nos va en nuestro primer capítulo. Bueno compañeros, para abordar el tema de manera clara sobre los alcanos, es importante tener en cuenta una definición sobre qué son los alcanos. Los alcanos también son llamados hidrocarburos porque en el mayor porcentaje de su composición está compuesto de carbonos e hidrógenos. Fuera de ello, se dice que son compuestos de enlaces covalentes sencillos. ¿Por qué? Porque la unión, la interacción de dos elementos va a formar la regla del octeto y van a compartirse en electrones libres. Además de ello, también vamos a tener en cuenta de que las industrias petroleras, otras industrias van a tener muchas materias primas que van a ser alcanos, como por ejemplo, en el petróleo vamos a tener la gasolina, los aceites, las ceras que son extraídas, depende de la destilación de cada una de ellas. Por otro lado, ¿dónde podemos encontrar nosotros los alcanos? Pues están asociados a los seres vivos en un proceso bioquímico que se llama la fermentación metanogénica, que es la producción del metano por medio de las bacterias. Ya por otro lado tenemos lo que es cómo podemos encontrar a los alcanos. Los podemos encontrar de manera ramificada y los podemos encontrar de manera lineal. Ramificada la podemos encontrar cuando tenemos algo que se llama en la química orgánica los sustituyentes. O sea, fuera de una cadena principal de carbonos tenemos otra cadena que nos puede afectar a esta cadena principal, como vamos a ver más adelante. Tenemos los alcanos lineales, en los que, por ejemplo, acá tenemos el etano, tenemos dos carbonos, pero no hay ningún sustituyente, a diferencia de los alcanos ramificados, en la cual podemos tener una cadena de carbonos y fuera de ello podemos tener un sustituyente que allá vamos a ver más adelante. Vamos a ver a profundidad. Listo, estas son de las dos maneras que podemos encontrar. Y no solo los alcanos, alquenos también están compuestos tanto de cadenas lineales como de sustituyentes dentro de la cadena lineal. Pero entonces, depende del número de carbonos donde podemos encontrar a los alcanos y su estado físico. Cuando tenemos una cadena de carbonos de 1 a 5, podemos decir de que todos van a ser gases, como por ejemplo el metano o gas natural. Y fuera de ello, cuando tenemos por ejemplo de 6 carbonos a 15 carbonos, podemos encontrar lo que son los líquidos. Por lo normal son solventes, como lo podemos encontrar en el carbono 8, que es el octano. Y de 15 carbonos en adelante se llaman las ceras, como podemos tener el hexadecano, que es uno de los mayores ceras que pueden encontrarse en la naturaleza. Entrando al tema de lo que es la nomenclatura de los alcanos, es importante tener en cuenta de que estos alcanos se pueden nombrar cuando hay ramificaciones y cuando tenemos un sustituyente. Cuando tenemos una cadena lineal, depende del número de carbonos, vamos a llamarlos con estos nombres. Cuando tenemos un carbono, es el metano, o sea, el gas natural. Cuando tenemos dos carbonos, sería el etano, 3 el propano y así sucesivamente hasta que lleguemos al número 10.
Cuando lleguemos a la décima, vamos a encontrar ya después unos números y unos nombres más detallados, como por ejemplo cuando tenemos 11 carbonos, el undecano, 12 carbonos, el dodecano, 13 carbonos, el tridecano y 14 carbonos, el tetradecano. A partir del número 15 ya se empiezan a llamar con las primeras partes de estos números del 5 al 9. Cuando ya tenemos un sustituyente dentro de la cadena principal, estos se van a nombrar de manera de este nombre. Cuando tenemos un carbono de sustituyente, tenemos el metil. Cuando tenemos el otro 2 carbonos, sería el etil. Cuando tenemos 3 carbonos, sería el propil. 4 carbonos butil. 5 carbonos el pentil. 6 carbonos el etzil. Y el séptimo el heptil. Y así de manera sucesiva. Depende de cómo nos encontremos la estructura del compuesto alcano, podemos saber cómo identificarlo. Existen dos formas de representar los compuestos orgánicos alcanos. Y también alquinos, alquenos, aminas de cualquier grupo. Tenemos una estructura desarrollada. ¿Por qué desarrollada? Porque en esta estructura nos está mostrando en qué posiciones podemos tener los hidrógenos interactuando con los carbonos. A diferencia de la semidesarrollada, en la cual vamos a tener alguna interpretación diferente. Vamos a tener una abreviación donde vamos a tener los hidrógenos, la cantidad de hidrógenos al lado del carbono y unidos a los otros carbonos de la cadena principal. Pero normalmente nos lo vamos a encontrar en los didácticos, en los textos, en los libros de química de esta manera. ¿Pero por qué? Porque es más fácil y se puede entender de manera más concluyente. Lo que hay que tener en cuenta para poder nombrarlos es que cada uno de los puntos va a identificar un carbono con sus hidrógenos. Entonces vamos a contar el número de separaciones que hay para poder saber cuál es el número de la cadena principal que vamos a tener. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Tenemos acá los ejemplos en los cuales vamos a observar el primer ejemplo. Tenemos una cadena de este tipo, lineal, en el cual vamos a ver los puntos en los cuales tenemos carbonos. Tenemos un punto, un carbono, 2 puntos, 2 carbonos, 3 puntos, 3 carbonos, 4 puntos, 4 carbonos. De acuerdo a nuestra regla, nos dice que 4 carbonos nos indica que es el butano. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Según nuestra regla, la podemos llamar por 9 carbonos el nonano. Ahora tenemos esta. Tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos y 8 carbonos. ¿Eso qué indica? Según nuestra regla, tenemos el octano. Entonces acá vamos a llamarlo el octano. Y aquí vamos a ver lo que es un pequeño ejemplo de un sustituyente. En el cual podemos ver de que en el sustituyente hay un punto de un carbono que está fuera de la cadena lineal. Entonces vamos a empezar en este punto por el carbono que esté más cercano, el punto extremo del carbono que esté más cercano del sustituyente. Entonces sería este punto de acá. Tenemos este carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Según nuestra regla nos indica que 9 carbonos indica que es el nonano. Pero tenemos un sustituyente. Y un sustituyente nos indica que se tiene que llamar metil. Según la regla IUPAC, el sustituyente se debe colocar antes del nombre de la cadena principal con el número de la posición donde esté. Tenemos acá
que tenemos una cadena de 9 carbonos. Pero ¿en cuál carbono está ubicado este metil? Este metil está ubicado en el carbono número 2. Vamos a colocar como en el nombre, primero el número donde está el sustituyente, después una pequeña línea y vamos a colocar el nombre del sustituyente, o sea, metil. Para luego colocar continuamente el nombre de la cadena principal, no nano. Listo, entonces pues esta es una pequeña introducción acerca de lo que es la nomenclatura. Ya en el próximo video vamos a ver lo que es nomenclaturas algo más complejas, de compuestos más complejos para poder complementar esta pequeña parte. Muchas gracias.